Hola, estimadas y estimados estudiantes. Esta es la segunda clase del módulo 1 del ramo de Geología Andina de este semestre y estará disponible el día de hoy, martes 29 de septiembre. Solo para recordar, en la presentación anterior, en el video anterior, revisamos conceptos asociados a la anatomía tridimensional del margen andino, modelos que han sido propuestos sobre la estructura cortical que conecta entonces esta anatomía con la deformación superficial y también información o conceptos teóricos relacionados con los estilos de deformación superficial que pueden entonces estar asociados con estos modelos de la estructura cortical. Y bueno, al final de la clase anterior además planteé la pregunta fundamental que va a guiar el módulo 1 y sobre todo el trabajo práctico que ya están desarrollando. En esta presentación particularmente lo que voy a hacer es revisar las variaciones de primer orden en estos estilos estructurales ya teóricamente presentados en la clase anterior a lo largo de los Andes, y espero que esto les pueda servir como una base teórica también para poder desarrollar de mejor manera el trabajo que tienen que presentar en la forma de un video a finales de esta semana. Recordemos además la pregunta fundamental del módulo 1 como una guía un poco para lo que les voy a mostrar de aquí en adelante y guía también para el trabajo que ustedes están desarrollando en el práctico. La pregunta es, ¿qué relación estructural existe entre el basamento ígneo metamórfico, principalmente preandino, es decir, prejurásico, y la cobertura volcano-sedimentaria, principalmente andina o postjurásica, en términos de la anatomía cortical en cada segmento? ¿Ya? Yo sé que la pregunta está un poco complicada porque hay varios conceptos acá, ¿no es cierto? Pero lo importante es la relación entre el basamento y la cobertura en términos de esta anomalía, anatomía cortical, y poder obviamente comprender, ¿no es cierto?, las diferencias que hay entre los distintos segmentos en términos de esta relación basamento-cobertura. El hecho de que el basamento sea ígneo metamórfico, no sé, bueno, eso siempre es así, el basamento es ígneo metamórfico, pero que en el caso andino es esencialmente prejurásico y que la cobertura es principalmente postjurásica, bueno, es una particularidad del margen andino, ¿ya? Es parte de la generalidad. Pero lo importante, obviamente, en esta pregunta es la relación entre basamento y cobertura para entender en realidad la anatomía cortical a lo largo de los Andes. Y la resolución de esta pregunta tiene mucho que ver entonces con este concepto que vuelvo a revisar ahora en esta clase de manera de que quede más claro y poderlo poner a disposición más bien de la resolución de la pregunta que les acabo de plantear. ¿Ya? Este concepto de las distintas o las variaciones que hay, digamos, en los estilos estructurales asociados a fajas plegadas y corridas de deformación en los sectores, ¿no es cierto?, externos del antepaís, del trasarco y antepaís en un erógeno colisional o de subducción, ¿ya? Y veíamos entonces que hay tres grandes, hay dos extremos más bien y un estilo intermedio, ¿no? Estos extremos están dados por un estilo estructural de piel delgada o thin skin style, ¿no es cierto?, donde lo que tenemos es una cobertura volcano-sedimentaria está despegada del basamento a lo largo de estos niveles de despegue, ¿no es cierto?, estas fallas inversas o cabalgamientos de muy bajo ángulo que permiten entonces un transporte tectónico muy grande de la cobertura por sobre el basamento que no está deformado. Y esto se diferencia, ¿no es cierto? Hacemos la diferencia con respecto a una faja plegada y corrida de piel gruesa, donde ocurre lo contrario, ¿cierto? Y lo que tenemos son fallas inversas de muy alto ángulo que afectan grandemente al basamento y la cobertura responde pasivamente a esto, ¿no es cierto? Se deforma junto con el basamento sin tener gran acortamiento. El acortamiento que hay a lo largo de la falla es mínimo comparado con el rechazo vertical de la falla, a diferencia de lo que ocurre en esta situación. Y por supuesto lo importante es que estas fallas penetran mucho dentro de la corteza y claro, a nivel de corteza inferior, donde el material es principalmente dúctil,
estas fallas se ramifican en zonas de deformación dúctil cercanas al moho. Por lo tanto, toda la corteza está involucrada. En cambio, aquí es solamente la corteza superior, principalmente la componente estratificada, la que está involucrada, ¿no? Y entre medio tenemos esta Basement Involved Thin Skin Style, que es un estilo tipo Thin Skin de piel delgada, principalmente porque las fallas son relativamente de bajo ángulo y no penetran mucho, pero con involucramiento del basamento en la deformación. Por lo tanto, es un estilo mixto, podríamos decir, entre una piel gruesa por el hecho de que el basamento está involucrado, pero piel delgada por el hecho de que las fallas son de bajo ángulo. ¿Ya? Y entre estos dos extremos, más bien, nuestras tres posibilidades, se mueven, ¿no?, los distintos estilos de deformación asociados a acortamiento cortical y en una zona de construcción orogénica, ¿no es cierto?, de construcción de cordillera, y nos permiten entender mejor, ¿no es cierto?, bajo estos modelos conceptuales cómo se relaciona la deformación superficial con la deformación del basamento, la involucración o no del basamento en esto. Y bueno, lo que nos interesa entonces ahora es esencialmente ocupar este concepto para entender la pregunta que había sido planteada originalmente, ¿no? Que también se puede poner con esta pregunta del cómo se observa la deformación a nivel de corteza superior y desde un punto de vista geológico, ¿no es cierto?, asociado a este concepto en la parte de la corteza superior, pero con el fin de poderlo conectar esto con la estructura cortical de gran escala. Aquí simplemente ahora quiero hacer de nuevo una mención. Obviamente esto está al revés, ¿cierto? Estas fallas están todas manteando hacia la derecha, por así decirlo. En cambio aquí mantean hacia la izquierda las fallas, pero bueno, da lo mismo. Pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, que claramente aquí, por ejemplo, digamos a gran escala, uno ve una falla muy importante que está penetrando hasta la corteza inferior, y aquí en la corteza inferior se ramifica, bueno, muy similar a este estilo, y claramente este es un estilo tipo thick skin, pero aquí, claro, es un poco más complejo porque la deformación está afectando principalmente la corteza superior. No sabemos, obviamente, al ver esta figura, si acaso está el basamento involucrado o la cobertura involucrada, digamos, en qué tipo de deformación hay que mirarlo con más detalle, que justamente lo que hay que hacer. Entonces, mirar los perfiles geológicos de detalle o mayor detalle, ¿no es cierto?, para poder determinar en realidad la relación de deformación de la cobertura y el basamento en este tipo de sistema, y con eso intentar hacer una conexión con este nivel de despegue, detachment y colmón que habíamos hablado originalmente, que a su vez tiene un sector de deformación dúctil acá que le permite estar activo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que vamos a tratar de hacer es justamente entonces tratar de conectar más bien este concepto de fajas plegadas y corridas con distintos estilos estructurales, ¿no es cierto?, con la deformación superficial que vemos a lo largo de los Andes. Y bueno, lo vamos a hacer utilizando tres papers bien regionales, bien, digamos, de escala grandota, de escala de todo el margen sudamericano, la verdad. Muy interesantes los tres, muy útiles como para poder hacer un análisis comparativo de los estilos estructurales y poder encontrar muy buenos ejemplos de la deformación cortical. Y el primero de ellos es el paper del cual derivan también estas figuras que están acá, ¿ya? Estas tres figuras que están aquí yo las tomé de un paper que es un paper de Adrian Pfiffner, que es un geólogo estructural suizo, uno de los más reconocidos, digamos, es más un caballero ya, pues seguramente en edad de jubilación probablemente, o si no, ya no está jubilado, este señor Pfiffner. Tiene un montón de paper y algunos de ellos en los Andes, aunque es más bien un geólogo alpino. Y este es un trabajo que yo conocí hace poco, la verdad, el año pasado. Uno de los ayudantes, de los doctorantes en realidad, que nos ayudó en el ramo de geología andina, Mauricio Espinosa, nos lo recomendó que lo viéramos y se lo diéramos a los alumnos. Ahí lo conocí yo, el paper, de un paper bastante reciente, en una revista que se llama Geoscience, Sciences, que es una revista china que está haciendo grandes aportes, la verdad, hoy día en revisiones de primer orden de varios conceptos geológicos. Y este paper, que es un review, ¿no es cierto?, es una revisión, se llama Thick Skin and Thin Skin Tectonics, a Global Perspective.
y está disponible para que ustedes lo vean. Los tres papers que voy a revisar ahora están los tres disponibles como papers generales, ¿no es cierto?, dentro de la carpeta de papers que tienen ustedes. Y este es el más global de los tres, en realidad el de mayor escala, porque el caso andino en realidad es uno de muchos ejemplos que revisa este autor, ¿no es cierto?, como para poder comprender de mejor manera, bueno, varias cosas relacionadas con las fajas plegadas y corridas de piel delgada y piel gruesa, sus diferencias, sus similitudes, los controles que hay tanto de la herencia geológica como los controles termales y mecánicos, etcétera. Está muy interesante el paper, y quien esté particularmente interesado, a quien le guste la geología estructural de escala continental, entonces este trabajo le va a venir muy bien para revisarlo. No es necesario que todos vean con detalle este paper, un paper bastante largo, pero sí me gustaría que vieran el ejemplo, digamos, de los Andes, ¿ya? Y yo acá lo voy a describir un poquito. Bueno, lo que estamos viendo entonces es un mapa de Sudamérica. Se reconoce acá en verde todo lo que sería el cinturón andino. Y los distintos rayas negras, bueno, los triángulos son volcanes, las distintas rayas negras entonces son perfiles estructurales, y se hace un detalle de las áreas, ¿no es cierto?, donde estos perfiles estructurales se encuentran, pintándolos además según las morfoestructuras, ¿ya? Las unidades morfoestructurales o morfoestructuras, yo ya les dije en las primeras clases, ¿no es cierto?, que son elementos súper importantes, fundamentales, como para poder comprender la segmentación andina, para poder comprender la estructura cortical superficial y su relación con la anatomía andina. Y yo espero que todos ustedes se vayan familiarizando lo más rápidamente posible con las unidades morfoestructurales que componen nuestra área de estudio. Tienen en la carpeta de ArcGIS, de los materiales de ArcGIS, hay un shapefile que tiene específicamente las morfoestructuras mapeadas por cursos anteriores de geología andina, y ese estamos ocupando nosotros. Y tienen que claramente ocuparla también para su trabajo de investigación, el que están realizando, ¿no es cierto? Nos sirve como un marco las unidades morfoestructurales, realmente como para podernos ubicar dentro de los perfiles y ubicarnos en términos muy muy macros también de la geología. Entonces, bueno, acá hay un listado de las morfoestructuras que están disponibles, y se pueden ver en estos esquemas que están acá, ¿ya? Y hay, bueno, en el área de estudio nuestro en realidad hay tres perfiles, dos que son largos, que son corticales completos, van desde la fosa hasta la parte más al oriente, digamos, de la cordillera, y hay otro que es casi un detalle en realidad, de la deformación entre lo que sería la cordillera principal, ¿no es cierto?, al sur de los 33 grados sur, al sur del límite en realidad entre los Andes centrales y los Andes del sur, ¿ya? Pero claro, estos dos perfiles de arriba, el 23 y el 12, hacen referencia a estos números además a las figuras dentro del paper. Las pueden ir a buscar y las van a encontrar. Pero bueno, vamos a revisarlas, ¿no? Vamos a hacer una revisión de estos tres perfiles con el fin de orientarlos un poco en el tipo de análisis que yo quiero que ustedes también hagan en sus presentaciones. Y primero que nada, entonces vamos a revisar este perfil del altiplano, prácticamente un perfil a los 20 grados sur, la latitud típica en la cual se construye un perfil perpendicular a la fosa, ¿no es cierto?, en el altiplano. Y nos encontramos con este bonito perfil que tiene una escala muy grande, hasta 250 kilómetros de profundidad, que va desde la fosa hasta el límite de las sierras subandinas por acá, ¿no? Voy a ocupar este perfil primero que nada, que lo vamos a describir un poco, no con demasiado detalle, porque quiero que ustedes hagan este trabajo. Pero antes de eso yo quería aprovechar, ¿no es cierto?, de esta figura como para dejar bien en claro unos conceptos que son súper importantes, pero que no siempre son muy bien abordados. Y que es esta división entre antearco, arco tras arco y antepaís particularmente, ¿no es cierto? Lo podemos ver en este perfil, pero claramente, digamos, esta división y los límites entre los distintos sectores digamos, en un perfil perpendicular a la fosa pueden ir variando de segmento en segmento.
El límite entre el antearco y el arco es relativamente claro, es de los más claros. Acá lo puse con distintos colores y más o menos grueso, digamos, estos límites dependiendo de si son más o menos transicionales. El caso del límite entre el antearco y el arco es bastante estricto y claro, ¿no es cierto? Es un límite que en el caso de este perfil a los 20 grados sur coincide más o menos con la ocurrencia de un sistema estructural o la parte más oriental de un sistema estructural que levanta la cordillera oriental, digamos, por sobre el antearco, ¿ya? Y el límite coincide a su vez con la extensión más hacia el oeste de los depósitos volcánicos más nuevos, ¿no? Pero claro, el mapeo del arco, dónde está el arco, uno debería hacerlo en función de dónde están los depósitos volcánicos cuaternarios, digamos, y ese sería el arco y listo, digamos, ahí está el arco y se acabó. Ya, el límite con el antearco en este caso se ve más o menos claro porque coincide también con un límite estructural, como les digo, y el antearco o forearc en inglés, ¿no es cierto? Sería todo este sector que ocurre entre el arco y la fosa, es un sector bastante amplio, como pueden ver, ¿no es cierto? Donde generalmente hay poca deformación comparado con lo que ocurre es el trasarco, ¿cierto? La deformación es mucho menor en esta zona, está menos preservada. Las morfoestructuras no están necesariamente relacionadas con una concentración de la deformación muy potente, digamos, muy focalizada. Y bueno, en general, digamos, la geología se ve bastante suave, por así decirlo, sin mucho pliegue, sin mucha falla, aunque bueno, en este caso particular vemos que el límite entre lo que sería, si vuelvo un poco atrás para ver las morfoestructuras, perdón, está la cordillera de la costa y la precordillera. Claro, aquí el límite entre estas dos unidades que son las dos partes del antearco es un límite estructural claramente, lo vamos a describir después. Y el arco corresponde en este caso con la cordillera oriental, ¿ya? Después el límite hacia el trasarco, bueno, acá atrás del arco en realidad hay toda una zona que puede ser muy extensa, como en el caso de este segmento del altiplano, ¿no es cierto? Que es muy ancho el altiplano y el orógeno completo en esta zona. Y en esta zona se reconocen dos sub áreas, digamos, que son por un lado el trasarco y por el otro el antepaís, donde es difícil muchas veces poner el límite entre ambas. Y en general uno puede hablar de la gran área del trasarco, que está por detrás del arco obviamente, y no siempre, digamos, es posible definir un antepaís del punto de vista estructural, ya lo vamos a ver. El trasarco, bueno, en inglés en general tiene el nombre de back arc, pero en muchos papers de los colegas argentinos lo van a encontrar como retroarc. Yo todavía no puedo, no tengo muy claro en realidad eh, si acaso hay una diferencia entre backarc y retroarc para los argentinos. Se lo he preguntado a algunos colegas, pero nunca me han podido dar una respuesta muy clara al respecto. Para mí es un sinónimo, digamos, backarc y retroarc. Pero puede que nos encontremos en algunos papers con que ellos diferencian, digamos, ambos sectores. Y por otro lado está el antepaís o foreland en inglés, ¿no es cierto? Que la gran diferencia es que los foreland o los antepaíses, ¿no es cierto?, existen, o sea, son sectores que tienen una estructuración muy importante, pero con una sedimentación también importante, ¿no? Son sectores donde coexisten en realidad estructuras activas con sedimentación activa en una cuenca, y una cuenca de antepaís, una cuenca compresional, ¿no es cierto? Una cuenca que recibe sus sedimentos producto del alzamiento de una cordillera. Esta cordillera al alzarse genera un peso que hunde la litósfera, y al hundir la litósfera genera un espacio de acomodación que es rellenado con sedimentos que son la cuenca de antepaís. Y las cuencas de antepaís ocurren en orógenos que podrían o no tener un arco, eso es lo importante, ¿ya? Cuencas de antepaís, por ejemplo, en este paper de Fifren uno puede ver en todas las grandes cordilleras del mundo, digamos, pero no todas esas grandes cordilleras tienen un arco magmático claramente asociado, como es el caso de una zona de subducción. Entonces, este límite entre el trasarco y el antepaís muchas veces puede existir o no, dependiendo de las características magmáticas y tectónicas del segmento en el cual estemos analizándolo. Por ejemplo, en el segmento cordillera frontal, donde el ángulo de subducción, ya lo vamos a ver en el próximo perfil, es muy bajo, no existe un arco magmático y por lo tanto el arco no debiera tampoco existir, y toda esta definición de arco, antearco y trasarco
podría perder sentido en un sistema así de subducción, pero sin arco magmático activo, como también ocurre acá, ¿no es cierto? Acá hay un gap magmático también dado por una subducción plana, pero bueno, uno sigue ocupando obviamente este mismo concepto porque estamos hablando de un margen de subducción que eventualmente podría no tener un arco activo producto de particularidades tectónicas y magmáticas del momento y del lugar, pero que en general existe un arco activo a lo largo de una zona de subducción, claro que sí. Y bueno, la gran diferencia aquí entre el trasarco y el antepaís en este esquema, por lo menos, ¿no es cierto?, viene dado realmente por límites estructurales importantes. Y aquí estamos hablando en realidad de la cordillera oriental, sería esta morfoestructura que está aquí, la zona interandina y después el subandino, siendo el subandino claramente una cuenca antepaís, o más bien un sector de antepaís donde hay una deformación que está alimentando de sedimentos, ¿no es cierto?, una cuenca de antepaís, pero no es el caso acá. Este trasarco es un trasarco con mucha estructura, no siempre es así, ¿ya? Pero este es un trasarco muy estructurado, se dice, digamos, con gran cantidad de fallas actuando, pero donde también existe algo de magmatismo, digamos. El concepto de trasarco generalmente también tiene asociado un tipo de magmatismo particular, ¿no es cierto?, que viene distanciado del arco magmático y tiene ciertas particularidades. Acá existe, de hecho, hay magmatismo máfico por un lado y también riolítico por otro, con grandes calderas que están asociadas a esta estructura. En cambio, hacia el antepaís ya no hay magmatismo alguno, digamos, los únicos depósitos magmáticos que habrían serían tefras de caídas de ceniza que vienen desde el arco y el trasarco, ¿ya? Entonces, bueno, ojo con estas divisiones, estas diferencias, hay que tenerlas claras, digamos, y saber que hay variaciones importantes de esta estructura de norte a sur. Si seguimos avanzando, entonces volvemos a poner las morfoestructuras. Todos, como les digo, todas estas morfoestructuras ustedes deberían tenerlas claras, deberían comenzar a tenerlas muy claras, a trabajar con ellas realmente, a ocuparlas también en sus presentaciones, hablar sobre la cordillera oriental, sobre la sierra subandina, sobre la cordillera occidental, etcétera, con propiedad, ¿no es cierto? Entendiendo de qué están conformadas y cuál es más o menos su estructura. Bueno, y además acá puse la leyenda de esta figura. Les recomiendo que vean estas figuras en este paper y vean las fuentes, porque esto en realidad es una compilación de distintas fuentes de información. Si bien el perfil está esencialmente basado en un solo trabajo, que es el de Elger del año 2005, que lo tienen la gente que está trabajando con el perfil del altiplano, entiendo que el grupo 1 y el grupo 4 tienen disponible el paper de esta autora, que es la base para este perfil, pero hay otras fuentes de información aquí que son importantes también para consultar. Y lo que vemos entonces es, bueno, la estructura cortical completa, ¿no? Y vemos ese gran espesor cortical del orden de 70, 80 kilómetros, también el espesor de la litósfera que va disminuyendo, una zona acá que se asume que ocurrió una delaminación tanto de la corteza como del manto. No voy a entrar en detalle en eso, lo vamos a ver con mucho más detalle en el módulo 3. Pero lo que me interesa es sobre todo ver las características estructurales de este perfil, ¿ya? Y esencialmente reconocer, bueno, me sé el área del perfil, reconocer los estilos estructurales, ¿ya? Estilos estructurales de piel delgada y piel gruesa. Y podemos ver entonces, ¿no es cierto? Bueno, primero que nada, o sea, lo que me interesa que ustedes hagan, ¿no es cierto?, es que hagan este mismo ejercicio y reconozcan qué tipo de rocas son las que están deformadas acá y qué estilo de deformación es el que tenemos. Si bien en este perfil se ve como un detalle apenas porque está muy chiquitito, claro, lo que van a tener que hacer ustedes es expandir un poco estos perfiles y mostrarnos más detalle, más amplio, digamos, los estilos estructurales y las variaciones a lo largo del segmento altiplano, por ejemplo. Pero bueno, sin entrar en ese detalle ahora, es importante destacar, ¿no es cierto?, que las sierras subandinas son el mejor ejemplo en los Andes, en realidad, de una faja plegada y corrida de piel delgada. Y lo pueden ver acá, lo vamos a ver después con algo más de detalle, ¿no? Como vemos grandes pliegues asociados a fallas que a su vez están enraizados en un nivel de despegue importante, ¿no es cierto?, muy regional, que separa la cobertura, y esta cobertura vemos acá los colores, van desde el carbonífero, también hay rocas tal vez silúricas y devónicas en la base, pero son sedimentarias, y por encima todas las rocas cenozoicas, carbonífero mesozoico, en realidad es esto, es un gran brochazo
Ahí entran un montón de unidades y un montón de ciclos distintos, pero son todas rocas sedimentarias deformadas y despegadas. A diferencia de la cordillera oriental, donde claramente hay un dominio de la deformación tipo piel gruesa. Estamos viendo que las fallas actúan sobre esta corteza continental, este basamento cristalino, ¿no es cierto? Está en rosado acá. No se hace ninguna mención a qué tipo de basamento cristalino es, qué tipo de rocas son. Y esto sería importante poderlo ver en los perfiles de ustedes, qué es lo que dicen los distintos autores, de cuál es el basamento que está involucrado acá en la deformación tan de primer orden en la cordillera oriental, ¿no? Si ven, estas grandes fallas de la sierra subandina se meten por debajo de la cordillera oriental y acá se forma una estructura en flor, también con fallas convergencia hacia el oeste, fallas inversas, ¿no es cierto?, están levantando el basamento por sobre esta otra cobertura que se ve muy bien, una cobertura antigua, ¿no es cierto?, de ordovícico a carbonífero, ordovícico, silúrico y algo de carbonífero, ¿no es cierto?, que está mapeado en esta zona, distinto a lo que se ve hacia acá. Esta es la zona que es tan anómala realmente dentro del segmento altiplano, donde afloran estos grandes espesores de rocas sedimentarias desde el ordovícico hasta el carbonífero, rocas paleozoicas, ¿no es cierto?, que forman un gran espesor de cobertura sedimentaria que claramente en este caso está afectada también por fallas que penetran en el basamento y con algo de deformación. Si lo ven acá ya en este sector, en el límite entre la cordillera oriental y el altiplano, se ve que estas fallas ya empiezan a actuar solamente dentro de la cobertura sedimentaria, que es lo que domina en realidad en el altiplano. ¿Ya? Si bien acá, si ven en gris, ¿no es cierto?, esos gris son sedimentos paleozoicos y hay que decir que algunos de ellos son sedimentos metamorfizados y la verdad es que en parte acá también está siendo afectado el basamento, pero de manera muy local se ve participación del basamento. Donde sí se ve más participación del basamento es en este sistema estructural convergencia al oeste. Vergencia me refiero con la dirección de transporte tectónico a lo largo de estas fallas inversas, ¿no? El famosísimo Western Thrust System, o sea, sistema de cabalgamiento hacia el oeste de la precordillera chilena, digamos, en el norte, que está levantando el basamento, penetra en el basamento, ¿no es cierto? Y es súper fundamental este sistema para levantar el flanco occidental de toda la cordillera. Entonces, me interesa que ustedes sean capaces entonces de distinguir entre estos distintos estilos estructurales en sus perfiles, en los perfiles que van a encontrar en los papers, y poder relacionar en realidad dónde hay basamento, dónde hay cobertura y cómo esa ocurrencia del basamento, ¿no es cierto?, en relación con la estructura, con la falla, permite distinguir entre sistemas de piel delgada y piel gruesa, ¿ya? Para poder entender de mejor manera este perfil estructural de escala cortical, ¿ya? Acá en esta zona además hay un detalle súper importante que es esta low velocity zone, si ven, ¿no es cierto?, está marcada acá, esta zona de baja velocidad. ¿Baja velocidad de qué?, se preguntarán ustedes. Bueno, de ondas sísmicas. Esto es algo que ha sido informado, ¿no es cierto?, por experimentos geofísicos, principalmente sísmicos, pero también magnetotelúricos, de los cuales está lleno este segmento del altiplano. Hay muchos estudios geofísicos e indican que aquí a nivel de corteza media superior, ¿no es cierto?, hay una zona de baja velocidad de ondas sísmicas que está, al parecer, asociada a una gigantesca cámara magmática, que es la que alimenta el volcanismo tanto del arco como del trasarco. Y esta zona reológicamente más débil es realmente un nivel de despegue, un nivel de detachment, donde se enraizan estas estructuras y siguen hacia acá. Algunos autores porque hay algún paper mío donde yo también lo pongo, hemos extendido esta estructura hasta acá, uniéndola con esta, ¿no es cierto?, y formando esto lo que sería este sistema de rampa flat, ¿no es cierto?, que hablábamos en la clase anterior, que relaciona, ¿no es cierto?, la deformación del antearco con la deformación por debajo del orógeno a lo largo de estos niveles de detachment. Pero claramente en el segmento altiplano esto es mucho más complejo. Hacia la cordillera oriental esta situación cambia bastante y esta es una de las propuestas. Hay otra propuesta que es relativamente distinta a esta, ¿no es cierto?, una de Macquarie principalmente, que lo van a ver también quienes están trabajando con el altiplano, y sería bueno poder discutir las ambas, ¿no? Qué similitudes y diferencias hay entre las distintas propuestas de la estructura cortical en función principalmente de cómo participa el basamento en la deformación. Ok, avanzamos ahora a otro perfil de este mismo autor, que está el perfil 12, que está acá
cruzando lo que sería el segmento cordillera frontal, ¿ya? Y si lo ven acá en términos de las morfoestructuras que están abarcando, digamos, este perfil, vemos a la cordillera de la costa, la cordillera principal de la parte norte, la cordillera frontal de su parte sur, la precordillera y todo este sector que está acá son las sierras pampeanas, las famosas sierras pampeanas que vemos acá también en el perfil. Cordillera de la costa, cordillera principal o cordillera sí, principal, bien digo, cordillera frontal, precordillera y todo el ámbito de las sierras pampeanas que se ve muy, muy bien acá. Si ponemos entonces la leyenda también ampliada, no se ve tan bien la leyenda aquí, es porque la figura originalmente tampoco lo muestra muy bien en el paper, ¿ya? Pero vemos también acá lo que me interesa nuevamente es diferenciar entre la cobertura y el basamento. Y como lo ven acá, realmente de cobertura prácticamente no hay nada. Se ve muy poquita cobertura, digamos, y a esta escala apenas se ve, pero hay algo, digamos, de rocas sedimentarias acá en esta zona, son sedimentos mesozoicos, en parte paleozoicos que no se ven ahí. Los sedimentos paleozoicos también más bien metidos acá, en el límite entre lo que sería la cordillera frontal y la precordillera. Y obviamente también hay sedimentos sinorogénicos neógenos, de sinorogénicos importantes. Perdón, se refiere a depósitos que son formados durante la orogenia, ¿no? Que se forman, por ejemplo, acá lo vemos algo, se forman producto de la erosión de los relieves que están siendo levantados en el proceso orogénico. Y lo que acá domina entonces claramente es el estilo de piel gruesa, ¿no? Principalmente son fallas todas muy profundas, ¿no? Muy profundas, se están metiendo hacia la corteza inferior, principalmente, ¿no? Todas estas, y algo de deformación más superficial de piel delgada y por acá, ¿ya? En un estilo muy interesante. Podemos también ver aquí un zoom de esta zona, ¿no? Que también lo muestra en este paper, con la misma nomenclatura, y ahora sí, ya al mirar solamente los primeros 50 kilómetros de corteza, acá estamos viendo un perfil de 200 kilómetros de profundidad, pero si nos focalizamos en la corteza, podemos entonces mirar con mayor detalle las rocas sedimentarias, que están participando dentro de una deformación que es eminentemente una deformación dada por el basamento y a nivel de corteza media e inferior, inclusive. Y bueno, además acá también se ve sismicidad. Es muy interesante este perfil porque pone varias fuentes de sismicidad, ¿no? Y esa sismicidad nos indica, por ejemplo, acá se ve súper clarito, esa sismicidad cortical de relativamente baja magnitud, aunque bueno, ha habido terremotos históricos como el de 1944 o 1977 en San Juan y Mendoza, que fueron grandes terremotos, magnitud 7 y tanto para arriba, que generaron tremenda destrucción en San Juan, sobre todo el terremoto del 44, que son los focos que están acá, pero están asociados entonces a una falla claramente activa, sísmicamente activa, que es la que viene a chocar en esta zona triangular contra una cuenca que llamamos una cuenca de piggyback, ¿no? Una cuenca que está montada sobre un bloque colgante, digamos, yaciente, perdón, digamos, y en ella, producto de la deformación y el alzamiento, se genera esta cuenca, al igual que allí o al igual que acá. Todos estos elementos sinorogénicos neógenos están dando cuenta de ello, y la deformación que muestran sinorogénica nos muestra que se formaron durante la deformación que sigue activa. Claramente esto es una deformación que sigue muy activa, ¿no es cierto? Sísmicamente activa, y lo podemos ver muy bien acá. Pero aquí hay otros elementos además en estos perfiles que yo creo que son súper importantes. Perdón, bueno, antes de eso, explicitar, ¿no? Que tenemos estilos principalmente de piel gruesa, ¿no? Dado estas fallas de basamento que se meten muy muy profundas y están actuando principalmente sobre un basamento de rocas metamórficas, inclusive con una corteza inferior eclogítica que se puede ver en imágenes sísmicas. Bueno, eso es lo que vemos, ¿no es cierto? Aunque también hay un estilo de piel delgada que es muy muy claro y evidente y bonito de observar en la precordillera. Tanto la precordillera se puede dividir en occidental, central y oriental, porque claramente hay diferencias en el estilo estructural o en la ocurrencia de fallas primarias, digamos, que están actuando para deformar la cordillera, pero claramente vemos que es un estilo de piel delgada, porque están las fallas y los pliegues, aunque no se ven los pliegues aquí, actuando sobre una cobertura sedimentaria que está despegada
del basamento que no participa en esta deformación. Entonces, un estilo mixto entre piel gruesa en las sierras pampeanas y piel delgada hacia la precordillera. Lo que podemos verlo, digamos, acá a esta escala, digamos, actúan, digamos, estos distintos estilos y lo vimos también en el perfil anterior. No es que todo el perfil esté caracterizado por un estilo estructural, claramente eso no puede ser. Hay variaciones de los estilos estructurales dentro del mismo perfil y de norte a sur también. Pero bueno, el otro elemento que yo quería destacar acá, que lo pongo entonces ahora subrayándolo, son estos nombres que están acá: Famatinia, Cuyania, Pampia, Río de la Plata y el famosísimo Chilenia, que son no otra cosa sino que los terrenos preandinos. El famoso concepto de terreno preandino son grandes bloques de corteza y de litósfera, en realidad, que se amalgamaron al margen gondwánico durante el Paleozoico inferior principalmente, y que conforman el terreno o el territorio, en realidad, donde después se desarrolla toda la orogenia andina. Y me interesa mucho que en la medida de lo posible ustedes puedan hablar acerca de los terrenos y para sus presentaciones, y para eso también tienen un shapefile con la distribución de los terrenos, y quiero que lo ocupen también dentro de los mapas y ojalá sean factibles, digamos, reconocer en los perfiles dónde están los distintos terrenos. En este caso es obvio, ¿no es cierto?, porque están marcados acá. En el caso anterior no es obvio. Si vuelvo, perdón, al perfil del altiplano, ¿no es cierto?, aquí no está indicado dónde están los terrenos. Pero si ustedes lo ponen en el mapa, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que va a aparecer el terreno de Arequipa, Antofalla por acá, y por aquí, bueno, las cuencas paleozoicas y después el terreno de Pampia o el cratón brasilero. Y sería muy bueno que ustedes pudieran también identificar entonces dónde están los terrenos en estos perfiles, de manera de ver hasta qué punto los grandes sistemas estructurales, por ejemplo, de la cordillera oriental, es un límite entre el terreno de Arequipa, que vendría por acá, y el terreno de Pampia o del cratón brasilero, que viene por acá, ¿no es cierto? En el límite entre los dos se desarrolla un sistema estructural importante, que es lo que vemos acá, ¿no? Claramente acá también están marcados que los límites de los terrenos estarían coincidiendo con grandes sistemas estructurales, ¿no es cierto?, que vemos en superficie y que se ven después reflejados en la anatomía interna del perfil, ¿ya? Y creo que es súper importante porque esto nos permite a su vez irnos introduciendo en lo que va a ser el módulo 2, donde vamos a determinar, digamos, y estudiar con mucho más detalle la naturaleza de cada uno de estos terrenos y la forma en la cual estos terrenos llegaron a amalgamarse, llegaron a ser parte del margen andino, algunos viajando probablemente desde sectores muy lejanos para venir a colisionar contra el margen andino y amalgamarse durante el Paleozoico. El caso de Cuyania y otros que su existencia, de hecho, como terreno propiamente tal, está actualmente siendo puesta en duda, como es el caso de Chilenia, por ejemplo. Pero bueno, nos vamos a entrar en ese tema, como les digo, durante el segundo módulo de este curso. Lo que me interesa ahora es más bien recalcar el cómo podemos diferenciar los estilos estructurales, principalmente a partir de la presencia o no del basamento siendo involucrado en la deformación, y cómo en este caso particular eso a su vez está asociado con la presencia de estos terrenos y de los límites entre ellos. Por último, en el trabajo de Fifner podemos encontrar este perfil a los 34 grados sur, más o menos, que es un perfil principalmente tomado de Jan Biaggi, de un paper de Laura Jan Biaggi del año 2008, donde vemos lo que vemos la estructura de la cordillera principal, ¿ya?, pero en relación con el sistema neuquino. Acá ya estamos en la parte sur de la cordillera principal y un poco hacia el este, donde ya entramos a lo que es el sistema neuquino. El cual está dominado, digamos, está claramente dominado por este estilo de piel gruesa, principalmente, ¿no? Aquí vemos la faja plegada corrida de Malargüe, un sistema súper típico en lo que sería la cordillera de Mendoza y Neuquén, donde claramente las fallas, ¿no es cierto?, están ingresando en el basamento y levantándolo, ese basamento, un basamento premesozoico cristalino. Habría que ver qué tipo de basamento premesozoico, qué rocas son, ¿no? Eso lo vamos también a estudiar en el módulo 2,
por ahora para ustedes simplemente va a aparecer como premesozoico y va a aparecer hasta acá arriba, porque si se dan cuenta son rocas triásicas, jurásica inferior, y nosotros hemos puesto de todo lo que es menor a 200 millones de años es preandino y por lo tanto les va a aparecer también, pero claro, una cosa es el basamento cristalino y otro son las rocas, digamos, preandinas de características más bien volcano-sedimentarias, como son estas que están acá. Pero si ven, en realidad es como un gran pistón que está empujando de basamento cristalino y empuja a una cobertura sedimentaria que se deforma en esta zona de la cuenca del Sosneado, ¿no es cierto? Dentro ya de la cuenca neuquina, más bien en un sistema de faja plegada y corrida de piel delgada, ¿no? Las fallas son de relativamente bajo ángulo y están en realidad despegadas del basamento a lo largo de un estrato que está dentro de la misma cobertura, un estrato probablemente muy débil, ¿no es cierto?, que está concentrando la deformación dentro de esa cobertura. Y otra cosa que es súper interesante en este perfil, ¿no es cierto?, es el tipo de falla, ¿no? Porque en rojo vemos fallas que son eminentemente cabalgamientos, fallas inversas, ¿no?, formadas durante la etapa de deformación compresiva, ¿no?, que levantó toda la cordillera. También vemos algunas fallas normales que no se han reinvertido, ¿no? Esta falla normal está mapeada, digamos, y por alguna razón está mapeada como falla normal sin un movimiento inverso. Pero hay una serie de fallas que son fallas normales reactivadas, ¿ya? Sobre todo todas estas fallas que están acá, que están levantando el basamento. Fueron fallas normales durante la etapa extensional de este sector, principalmente en el Mesozoico inferior, previo al Cretácico medio superior. Y después esas mismas fallas normales son fallas reinvertidas, fallas que al ser apretadas entonces se comportan como fallas inversas y levantan el basamento. Y ese estilo de inversión tectónica es un estilo estructural, en realidad, digamos, no es un estilo estructural como lo vemos como fallas plegadas y corridas de piel delgada y piel gruesa, es más bien un proceso, el de la inversión tectónica, ¿no es cierto?, que genera fajas plegadas y corridas de piel gruesa principalmente, ¿ya? Pero no por la creación de nuevas fallas inversas, sino más bien por la inversión de fallas que fueron previamente fallas normales. Y ese es el caso de la cuenca neuquina, principalmente lo vemos súper bien, pero hay varios otros sectores en los Andes que también pueden ser descritos por este modelo de inversión tectónica, como lo vamos a ver durante el módulo 3, para ver el ciclo andino principalmente. Entonces, interesante también ver este perfil y el bonito estilo estructural que se desarrolla, ¿no? De un poco una transición, digamos, o una variación entre piel gruesa en un lado, piel delgada en otro, y claramente un sistema algo híbrido acá en este sector donde sigue estando involucrado el basamento, pero cada vez menos dentro de la deformación que después se transfiere a la cobertura sedimentaria hacia este sector de acá. Ok, otro paper, el segundo de estos tres papers que les digo que son muy interesantes por la visión regional que tienen, es este de McGroder y coautores del año 2015, publicado en una memoria de la Sociedad Geológica Norteamericana. Todos estos autores pertenecen a una empresa petrolera, a ExxonMobil. ExxonMobil de Texas, digamos, son típicos petroleros tejanos, imagínense, haciendo geología aquí en los Andes para poder entender en realidad la relación entre las variaciones a lo largo del rumbo en los estilos estructurales y la ocurrencia de depósitos de hidrocarburos, petroleros esencialmente, digamos, en lo que serían las fajas plegadas y corridas subandinas desde Colombia hasta Argentina. Es un trabajo enorme, es un trabajo muy bonito, muy bien hecho. Deberíamos olvidarnos un poco de de dónde proviene, digamos, esta gente y cuáles podrían ser sus objetivos para poder hacer un estudio como este, eminentemente económicos, digamos, pero nos aporta con un trabajo realmente de mucho detalle, muy bonito. ¿Qué hicieron estos autores? Compilaron todos los perfiles estructurales. Todo lo que ustedes ven acá en gris son perfiles estructurales balanceados, ¿no es cierto?, en la parte oriental de la cordillera, ¿no? Para poder ver en detalle realmente la estructura que tiene las fajas plegadas y corridas, tanto de piel delgada como piel gruesa, y su relación con
la generación de entrampamiento estructural, sobre todo de hidrocarbonos, de hidrocarburos, perdón. Ya son todos estos perfiles grises, entonces son los que compilaron ellos y construyeron acá dos perfiles en verde, que son estos que van, no van norte-sur, en realidad van paralelos al margen, ¿no? Y varios perfiles, y destacan varios perfiles en rojo de estos que están como ejemplo. Nosotros vamos a ver algunos de ellos. ¿Ya? Este es el perfil en verde entonces que va desde el límite entre Perú y Bolivia en el norte hasta la parte sur de la cuenca neuquina en el sur. ¿Ya? Entonces está yendo desde acá más o menos este perfil, el verde que va acá, ¿no es cierto?, recorriendo toda la parte de las cuencas de antepaís, digamos, que van bordeando el flanco oriental de la cordillera. Y bueno, este es un perfil súper interesante, súper bonito mirarlo así realmente, ¿no es cierto? Que nos muestra un montón de cambios y variaciones, son muy fundamentales para poder entender en realidad la relación entre la cobertura y el basamento a lo largo de los Andes. Es un perfil cortical, ¿no es cierto? Vemos desde la superficie hasta más o menos 50 kilómetros de profundidad. Eso es el máximo porque, claro, no va por el eje de la cordillera. Si esto fuera por el eje de la cordillera, veríamos hasta 70, 80 kilómetros de profundidad acá, pasando a 50 por esta zona y después a 40 o menos hacia el sur. Pero claro, no veríamos la estructura, pues estaríamos sobre el arco volcánico. Lo que interesa es ver aquí la estructura. Y es interesante notar, ¿no es cierto?, en esta zona, la zona con mayor espesor cortical en realidad está justo por debajo de lo que serían las sierras pampeanas. Ya en Argentina es esta zona de acá, ¿no? Es zona bastante engrosada, si lo ven es bastante ancha también, con un montón de serranías levantadas sobre las sierras pampeanas y tienen un espesor cortical bastante más alto que lo que pasa hacia el norte y hacia el sur. Esto tiene una exageración vertical de 20 veces la horizontal para poder destacar. Y lo que me gusta mucho también es la leyenda, es muy simplificada, ¿no es cierto? Vemos basamento cámbrico a precámbrico en gris, todo lo que está en gris sería basamento cámbrico a precámbrico, y todas las rocas estratificadas desde el Ordovícico hasta el Neógeno. Y aquí entonces podemos ver muy claramente la gran diferencia que hay, ¿no es cierto?, en las cuencas o los sectores estructurales del antepaís, ¿no es cierto?, de la parte norte, de lo que sería el altiplano y la puna, sobre todo el altiplano, ¿no es cierto?, pero acá está el límite entre Bolivia y Argentina, que es más o menos este sector de acá, coincidente con el altiplano, que estaría aquí, la puna viene acá, y en el altiplano lo que vemos es que todas estas cuencas tienen principalmente una gruesa secuencia de rocas paleozoica inferior, desde el Ordovícico, en realidad está el carbonífero pérmico, que también es importante, pero todo esto es paleozoico inferior, que no está prácticamente en ningún otro lado. Algo hay aquí en las Pampeanas, pero mucho más delgado, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en este sector, donde claramente forma una anomalía geológica de muy primer orden, de la existencia de esta cuenca paleozoica inferior. Y por sobre ella después está depositado casi directamente, con muy poco mesozoico, directamente el neógeno. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la cuenca de Salta o el sistema de Santa Bárbara, donde, perdón, tengo que conectar la batería para que no dejar este video a medio hacer, donde vemos una gruesa secuencia cretácica, ¿no es cierto? Y paleógeno también metido por sobre esto antes del neógeno, ¿ya? Que también es un poco lo que pasa en la cuenca neuquina, donde además vemos el Triásico y el Jurásico muy bien desarrollado, no se veía en otros sectores, se ve muy delgadito, aquí y acá también hay algo de Jurásico, pero se ve muy poco de ese. En cambio en la cuenca neuquina el Triásico y el Jurásico están muy claros, asociados a fallas normales, que después se reinvirtieron, como ya vimos, ¿no es cierto? Y después el Cretácico por arriba. Y por otro lado también lo que se ve es bueno, la presencia del basamento en superficie prácticamente en el sector de las sierras pampeanas, en todo este sector de acá. También en lo que sería el alzamiento del bloque San Rafael, que viene a estar también en una morfoestructura que nosotros tenemos identificada, más o menos en esta zona, ¿no es cierto? Y actuando o interactuando con todo este sistema de fallas en la corteza superior que son tan importantes, tan relevantes para la segmentación del margen andino.
Otro aspecto que también se ve en el mapa asociado a esto es de nuevo los terrenos, ¿no? El terreno de Pampia, el terreno de Cuyania precordillera, el terreno de Chilenia más al sur, ¿no? Y esto es esencialmente porque los terrenos tienen, lo van a ver en su mapa, ustedes tienen una orientación más bien noroeste. Por lo tanto, cuando yo lo cruzo, según esta latitud, voy cruzando distintos terrenos de norte a sur. Y asociado a la presencia de los terrenos, no sabemos, no saben ellos muy bien dónde están los límites, pero sí pueden ver algunas estructuras importantes, ¿no es cierto?, mapeadas en el basamento, ¿no es cierto? Hay intrusivos acá, hay sistemas de falla, dúctiles importantes, y algunos de esos se asociarían con suturas, en este caso ordovícica, la primera sutura, después una sutura probablemente devónica, asociada a la colisión tal vez del terreno de Chilenia contra Cuyania. Cuyania a su vez habría colisionado contra el resto, contra Pampa y el resto de Sudamérica en el Ordovícico. También entonces mostrándonos una pequeña ventana temporal a lo que vamos a ver con mucho más detalle en el módulo 2. Pero bueno, de nuevo destacar, ¿no es cierto?, la heterogeneidad que hay en la estratigrafía de estas cuencas, ¿no es cierto?, de norte a sur, ¿ah? Y la relación también diversa que pueden ellas tener con el basamento ígneo metamórfico paleozoico principalmente que está por debajo. Muy útil, muy bonito este perfil, y este perfil a su vez se combina con perfiles este-oeste. Acá son los perfiles están marcados en rojo, ¿no es cierto? Yo además le agregué las letras de cada uno de estos perfiles, que son las letras que ustedes ven acá, para poder también describir de norte a sur, digamos, las variaciones en los estilos estructurales. Esto también se ve muy bonito porque si bien estos autores lo que hicieron fue tomar perfiles esencialmente de la literatura, perfiles bien clásicos de la literatura, algunos de ellos los tienen disponibles ustedes también en sus carpetas, lo que hicieron fue redibujarlos y pintarlos con una leyenda unificada, que esta leyenda que está acá es la misma leyenda que vemos en este otro perfil. Por lo tanto, es mucho más factible poder analizar. Es mucho más fácil al final hacer el análisis de las variaciones norte-sur en los estilos estructurales y del tipo de roca que están involucrados en estos distintos perfiles. Entonces, lo que vemos, digamos, es que la parte norte, de los perfiles G, H e I, ¿no? G, H e I, que solo están acá asociados al altiplano, bueno, ningún misterio. Lo que estamos viendo aquí son las sierras subandinas principalmente, que ya dije yo, es uno de los mejores ejemplos quizás en el mundo de una faja plegada y corrida de piel delgada. Y vemos eso claramente reflejado acá, ¿no? Por el hecho, bueno, todo esto es estratigrafía, son rocas sedimentarias, pero rocas desde el Ordovícico al Silúrico están en la base de todos estos perfiles, en realidad. Desde ahí se despegan con respecto al basamento que está en gris para formar estos sistemas, en algunos casos muy simples, tal vez como este, ¿no es cierto?, con algunas fallas que están asociados a su vez a algunos anticlinales importantes, anticlinales que veanlo ahí, hay unos perfiles, unos pozos petroleros, son trampas estructurales súper relevantes. Y en otros tal vez el estilo estructural un poco más complejo, con retrocorrimientos también hacia atrás, son importantes para permitir, digamos, la construcción de una cuña sedimentaria, al igual que aquí también hay retrocorrimientos que son importantes, ¿no es cierto? Pero en general con variaciones lo que tenemos son fajas plegadas y corridas de piel delgadas, asociadas entonces a las sierras subandinas muy claramente expuestas en estos perfiles. Sin embargo, cuando ya vamos al perfil J que está frente a la puna, notamos una diferencia súper fundamental en la estructuración. Y aquí ya vemos en un paper de Clay y Monaldi del 2002 cómo el basamento se involucra dentro de la deformación. Algo de involucramiento del basamento también hay aquí en la parte más sur, ¿no? Vemos que hay una cuña de basamento que está siendo también empujada como un bulldozer para levantar todo esto, pero aquí el involucramiento del basamento es mucho más importante, hay despegues que entran dentro del basamento, ya no en la cobertura, y que levantan esto a través de fallas inversas, que muchas de ellas son fallas fueron fallas normales durante el desarrollo del rift de Salta en el Cretácico, ¿no? Acá lo vemos, por ejemplo, sin entrar en demasiado detalle, pero esta capa verde que está acá, que por lo tanto es del Cretácico, en este caso superior, vemos que se hace cada vez más gruesa hacia esta falla que está acá. La única forma de explicar eso es que esto en la etapa extensional haya sido esto una falla normal maestra,
¿no es cierto?, que permitió entonces el crecimiento de la cuenca contra la falla, pero después en la etapa compresiva se invirtió y se convirtió en una falla inversa, levantando todo esto y deformando, generando estos pliegues de corta longitud de onda. ¿Mm? Lo mismo ocurre acá, ¿no es cierto? Gran deformación, en parte, digamos, inversión tectónica, en parte fallas inversas creadas durante la deformación. Y si vamos más al sur, bueno, esto ya lo vimos también recién, esto en un paper de Zapata y el Mendinger, pero lo que vemos en la precordillera, acá, con este estilo de piel delgada muy apretado, con, digamos, esta es la parte oriental de la precordillera y occidental de las sierras pampeanas. Y vemos acá entonces hay rocas en el basamento que son ordovícicas devónicas, pero después están cubiertas principalmente por rocas terciarias y muy apretada la deformación, ¿ya? Pero una deformación de piel delgada y acá para estos autores por lo menos hay una participación del basamento dentro de una piel delgada también. Esto como lo que sería en inglés el basement involved thick skin style, ¿no es cierto? Con una lonja de basamento que se está levantando y creando una cuenca de piggyback entonces por encima de ella que después es cortada por una falla inversa que levanta el basamento de la Sierra de Valle Fértil. Acá tal vez mucho más profunda, ¿no es cierto? Y con un estilo de piel gruesa, pero acá es más bien un estilo mixto. Y si vamos más al sur, perdón, este era el perfil K, que está acá en las Sierras Pampeanas, y el perfil L, que es un perfil muy parecido al que vimos recién, ¿no es cierto?, que yo decía que era de Laura y Ambiaye, acá en el área de lo que sería el límite entre la cordillera principal en este sector y el sistema neuquino. Bueno, de nuevo un estilo de piel gruesa muy parecido al que vimos recién, ¿no?, con un basamento que se levanta a lo largo de fallas que eran normales, probablemente durante la etapa más bien triásica, jurásica de la cuenca, pero que se invierten por la compresión y empujan todo esto, ¿no es cierto? Y empujan y deforman, generando sinclinales y anticlinales a esta cobertura más bien terciaria, digamos, cenozoica, que se formó como una cuenca probablemente extensional primero o aportada por sedimentos que venían desde Chile y después se deforma muy compresivamente hacia el final de lo que sería el ciclo andino. Entonces, muy bonito ver realmente cómo varían los estilos estructurales. Una cosa que es súper importante también asociado a esto es que estos estilos estructurales, ya lo decía yo en la clase anterior, la piel delgada es un estilo que permite absorber mucha deformación compresiva, mucho acortamiento tectónico comparado con estilos de piel gruesa que absorben muy poco acortamiento. Acá las fallas están acortando poco, están más bien levantando esta cuña, pero generando poco acortamiento comparado con el tremendo acortamiento que está involucrado en estas secciones que están acá. Y eso explica entonces la variación de centenas de kilómetros de acortamiento asociado al altiplano con algunas decenas de kilómetros de acortamiento en el sur, que a su vez podría estar relacionado entonces con el hecho de que, dado que mientras más acorto, más engrueso la corteza, entonces que sea muy gruesa la corteza en el altiplano y muy delgada en el sur. Y ese mismo concepto lo desarrolla originalmente este trabajo de Clay y otros del año 99, que es Jonas Clay es, bueno, es un geólogo alemán. Yo lo conocí cuando hice mi doctorado, un geólogo estructural de los mejores también a nivel mundial, que trabajó muchos años acá en los Andes, en todos los Andes, y en este trabajo junto con algunos colegas argentinos, ya en el año 99, un poquito antes del fin del siglo pasado, entonces hacía este trabajo que es bien seminal, ¿eh? Seminal me refiero que es como una semilla de lo que vendría después, como para tratar de explicar justamente la segmentación a lo largo del margen, ¿no es cierto?, en el antepaís andino. Y habla acerca de las causas y las consecuencias del mismo, un paper súper importante, muy bonito. Ojalá lo puedan revisar con relativo detalle también. La escala es la misma, estamos viendo todo el margen occidental de Sudamérica nuevamente. Y el trabajo no es muy distinto al que hicieron McGroder y colaboradores de tomar perfiles estructurales publicados por distintos autores, lo que acá se ve con la figura 3A, 3B, 3D, 3C, ¿ya? Hasta el 3J, el 3K, perdón, que está acá en el sur. Y en el mapa lo que vemos, así a diferencia de lo que veíamos anteriormente, es más bien esto, digamos, están distinguidos, están diferenciados las morfoestructuras
principalmente por el estilo estructural dominante. Y por eso es importante este trabajo. Nos permite ver, por ejemplo, súper clarito, perdón, y aquí voy a ponerle esa leyenda ampliada para que lo noten, con puntitos acá están las fajas plegadas y corridas de piel delgada, ¿no? Claramente, y que dentro de nuestra área de estudio, bueno, se distinguen realmente solo dos casi, o tres, ¿ya? Una, la más importante, es la de la Sierra Subandina. La otra es la de la precordillera argentina, acá en el segmento de la cordillera frontal. Y hay otra bien pequeñita que está acá, que sería la faja plegada y corrida de la Concagua, ¿no es cierto? Que está más bien asociada a lo que es la cordillera principal, la parte nororiental de la cordillera principal. Una faja plegada y corrida muy pequeñita, muy comprimida, ¿no? Y de hecho hay otras más. Si uno va hacia Chubut, bueno, acá en esta zona también uno podría encontrar una faja plegada y corrida, y hacia el sur también, en el área de Magallanes. Perdón, acá en realidad se me había olvidado esta, es tan importante tal vez como también lo sería la subandina en términos de la extensión areal. Además, hay fajas plegadas y corridas de piel gruesa, y aquí volvemos a notar entonces la faja plegada y corrida de piel gruesa del sistema Santa Bárbara, que había recientemente notado yo, o del sistema neuquino, que abarca en parte en este caso la cordillera principal y el sistema neuquino en el sur, o la faja plegada y corrida del Chubut también, que es una faja algo más externa a la cordillera, nosotros no la consideramos mucho, entraría dentro de lo que es el sistema, eh, dentro de la morfoestructura, ¿no es cierto?, de la precordillera argentina, o pre-Andean structure, digamos, acá en el sur, que también nosotros la tenemos incorporada en nuestras morfoestructuras, ¿ya? Y además está estos Foreland Basement Thrust, o sea, fallas, digamos, cabalgamientos de basamento en el antepaís, donde principalmente lo que vemos es el asociado a las sierras pampeanas, digamos, que es muy único, muy importante, ¿no es cierto?, muy fundamental dentro de la estructura del antepaís, ¿no? Donde la gran diferencia se hace aquí entre una faja plegada y corrida de piel delgada, luego de piel gruesa, y después ya vemos simplemente el basamento siendo afectado por falla inversa. Hay una variación muy importante realmente dentro del estilo, gradualmente, desde lo que sería sierras subandinas, Santa Bárbara y sierras pampeanas, para explicar variaciones también en el ancho del orógeno y en el espesor de la corteza, o en el volumen de corteza. Lo que dije recién, si esto, hay mucho más acortamiento aquí, menor acá y bastante menor en este sistema. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que haya mayor volumen de corteza en el altiplano, intermedio en la puna y menor en las sierras pampeanas, que es lo que efectivamente vemos. Pero además en este paper se define otro estilo estructural, que no lo he mencionado anteriormente, que son estos, digamos, fallas inversas o cabalgamientos de basamento, pero en los cordones centrales. Y aquí nos referimos esencialmente a lo que sería la cordillera oriental, principalmente en el sector del altiplano y la puna. Ya vimos, se lo mostré en el paper de Fifner, cómo la cordillera oriental tiene asociado fallas inversas, están levantando basamento, y que es lo que realmente guía toda la deformación. La cordillera frontal también sería uno de estos sectores, ¿no es cierto? Y uno debería aquí haber puesto también lo que es la precordillera chilena, que también es parte de lo mismo, y en realidad hay una continuidad. Cuando se cierra el altiplano y la puna hacia el sur, se junta la precordillera chilena con la cordillera oriental en su estilo de bloques de basamento alzado para formar la cordillera frontal hacia el sur. Y después, hacia más al sur, acá en este sector, en realidad el eje de la cordillera está más bien asociado a la faja plegada y corrida de piel gruesa del Neuquén, ¿no es cierto? Pero más al sur lo que vemos es también bloques de basamento, esencialmente basamento, pero ya mucho más nuevo, es el basamento mesozoico, y esto lo van a ver ustedes también en sus mapas, y lo van a tener que mostrar las personas los grupos que trabajen acá en el sur. Son estos plutones, principalmente, digamos, el batolito norpatagónico, que está alzado en este sector central, no necesariamente a través de cabalgamiento, sino en el sur más bien por la acción de la falla Liquiñovsky y su sistema asociado. Pero es muy, muy bueno, muy útil realmente tener este mapa y poder ver asociados los perfiles que vamos a revisar ahora, asociados al mismo, y puesto en el contexto de un paper que lo que trata de discutir son las causas y las consecuencias de estas variaciones norte-sur. ¿Ya? Es un trabajo bien fundamental e importante, y claramente ustedes lo tienen que dominar,
para poder enlazar en realidad, sobre todo hacer esta diferencia entre el segmento del norte que les tocó y el segmento del sur que les tocó. Y para terminar entonces esta presentación lo que voy a hacer es un recorrido un poco por los perfiles estructurales. No se ven tan bonitos como los anteriores, principalmente porque están en blanco y negro. En esta época publicar una figura en color en cualquier revista salía un ojo de la cara, era imposible. Hoy día todos los papers, todas las revistas, digamos, aceptan en sus publicaciones online figuras a color, así que claramente mejoró mucho, digamos, la estética en ese sentido. Pero al margen de eso, traten de focalizarse en realidad en lo que muestran estos perfiles. Si vemos el perfil F, que es este perfil clásico del altiplano, ¿no es cierto?, donde vemos la cordillera oriental y el altiplano, focalicémonos en este perfil. Lo que ven en distintos tramados, más bien en este caso, es esta columna estratigráfica. Entonces en la columna podemos reconocer el basamento precámbrico acámbrico, que está aquí con estos tonos, ¿no? Y vemos entonces cómo ese basamento está deformado por debajo de la cordillera oriental. Esto implica entonces que la cordillera oriental, tal como lo pone él, es uno de estos sistemas dominados por cabalgamientos de basamento en la zona central del orógeno. Lo vemos ahí, a su vez está deformando esto una cobertura que es principalmente cámbrica superior a ordovícica, lo que muestra acá, ¿no es cierto? Y esto se une, se enlaza con lo que sería la sierra subandina a través de la zona interandina, que nosotros no lo tenemos descrito como una morfoestructura, pero muchos autores la interpretan como algo re importante porque aquí hay una gradación, ¿no es cierto?, entre un estilo tipo piel gruesa y un estilo tipo piel delgada, ¿no es cierto?, donde el basamento en la interandina deja de ser importante, ya no se nota, ya no se ve basamento involucrado acá, sino más bien la cobertura, y eso se transfiere hacia este sector para generar la deformación principalmente de la cobertura, o sea, solamente de la cobertura en lo que sería el subandino. Y esa cobertura está formada principalmente por depósitos de el carbonífero mesozoico y también terciario, ¿no? Hay algo de depósitos silúrico devónico que son importantes acá, porque ahí se despega realmente la cobertura para ser deformada en este estilo de piel delgada. Y asociado a este perfil, este es el perfil hoy, ¿no es cierto? Pero dado que es un perfil estructural balanceado lo que uno puede hacer, esto yo se los comentaba en la clase anterior, es estirar el perfil, estirarlo. De hecho, lo que uno se hace al revés, uno parte, digamos, parte con esta estructura y trata de ir gradualmente ajustando la estructura geométricamente hasta que se mantienen, digamos, estas reglas más bien de horizontalidad de las capas y también de mantención del área total, ¿no es cierto?, deformada. Esta área que está aquí es la misma área que está acá. Y estiramos todo hasta dejar sobre todo lo que serían los depósitos silúricos devónicos horizontales en este caso, y podemos medir en este caso, ¿no es cierto?, la diferencia que hay en el ancho de esta zona comparada con la que está acá. Noten que aquí hay una diferencia de escala, estos son 50 kilómetros para este perfil, pero son 50 para este otro, o sea, es casi la mitad. Perdón. Eso sería mañana. Ay. Ya, gracias Silvia Palma por indicarme ahí. Parece que está uniendo una reunión que tenemos nosotros mañana. Espero que no me afecte, pero un poco tengo que... Ya, ahí salió. Ok, entonces, ¿qué estábamos? Claro, es que si uno mide la diferencia en el ancho de esto comparado con el ancho de esto, nos damos cuenta de que hay un acortamiento del orden del 42%, y si lo medimos son 150 kilómetros de acortamiento solamente en este perfil, sin considerar el acortamiento que podría haber en el sector occidental o dentro del altiplano. De hecho, cuando uno suma todo, el acortamiento es del orden de 300 kilómetros, el que se ha acumulado, ¿no es cierto?, entre un punto que estaba en Brasil originalmente y que hoy día ya está puesto bastante por debajo de acá en la corteza inferior. Bueno, entonces, muy bonito como vemos acá la variación entre el estilo de piel gruesa, digamos, la cordillera oriental y el piel delgada en el subandino, para poder hacer un perfil, ¿no es cierto?, que nos indica del orden de 150 kilómetros de acortamiento. En este perfil 3J ya estamos metidos en
lo que sería el sistema de Santa Bárbara, con su estilo de piel gruesa, donde lo vemos muy claramente representado, ¿no? Pues aquí el basamento precámbrico hasta el cámbrico medio, ¿no es cierto? Está donde hay algunos intrusivos, los intrusivos están ahí, está representado en blanco. Vemos que las fallas claramente están enraizadas en ese basamento, ¿no? Se deforma, se invierten estas fallas que fueron normales, como les decía en algún momento, durante el Cretácico, lo que está aquí en negro, el Cretácico medio superior, se invierten para formar un estilo más bien de piel gruesa, ¿no es cierto?, donde la cobertura responde muy pasivamente a la deformación del basamento. Este estilo acorta mucho menos, y aquí tenemos solo 30 kilómetros de deformación, de acortamiento, solo un 20%, digamos, la diferencia de ¿cómo se llama?, de acortamiento es solo un vértice. O sea, la diferencia entre la sección sin acortar y la sección acortada es solamente un 20% del largo original. Y si vamos más al sur, ahora vamos al sector de las sierras pampeanas, ¿no es cierto? Y aquí este perfil está bueno porque abarca tanto la cordillera frontal como la precordillera y las sierras pampeanas, cordillera frontal, precordillera en este sector y sierras pampeanas. La cordillera frontal es un basamento cristalino, pero acá no se nota, no se ve en realidad el tipo de fallas que podrían estar levantando la cordillera frontal. No es este el trabajo para ver eso. En todo caso, la gente que está trabajando con la cordillera frontal tiene varios papers donde sí se muestra cuál podrían ser las fallas que están levantando esto y que efectivamente permiten definirla como una cordillera central, digamos, un estilo más bien de cabalgamientos de basamento en la cordillera central. Pero si vamos hacia la precordillera, vemos que la precordillera tiene un estilo estructural súper apretado, con unas fallas, digamos, y pliegues que son muy, muy apretados, ¿ya? Y que están actuando sobre cobertura sedimentaria. Todos estos son sedimentos, pero son sedimentos antiguos, sedimentos del Paleozoico inferior, principalmente, muy apretados, ¿no? En un estilo claramente de piel delgada, y que se mezcla hacia lo que sería la parte oriental de la precordillera y también de las sierras pampeanas, la parte occidental de las pampeanas, con un estilo que es más bien de bloques de basamento en una faja plegada y corrida de piel gruesa, como lo vemos acá, ¿no? De piel delgada, perdón. Sería BD, ¿no es cierto? BPD, que son basamentos involucrados dentro de una piel delgada, porque son fallas de bajo ángulo también. Pongo esto y bueno, ya había relatado entonces cuáles son los estilos estructurales principalmente de los otros sistemas. Principalmente piel gruesa y piel delgada acá piel gruesa, perdón por este PD, eso no debería estar ahí. Y aquí sí, piel delgada, digamos, la precordillera, y piel delgada pero con involucramiento de basamento en lo que sería la parte oriental de la precordillera y occidental de las sierras pampeanas. Aquí el acortamiento vuelve a ser bastante grande, si se dan cuenta ustedes, ¿no es cierto? Y lo estoy marcando acá, del orden de 117 kilómetros, que es mucho, 50% de acortamiento, pero esto está principalmente dado por el estilo de piel delgada de las sierras pampeanas, donde el acortamiento ha sido brutal, digamos, muy, muy grande, muy apretados todos estos sistemas de basamento, de piel delgada, de faja plegada y corrida de piel delgada, generando entonces esta deformación. Y más al sur podemos ver estos últimos tres perfiles, que son un perfil en Neuquén, un perfil principalmente lo que sería Palena en Chile, y Chubut en Argentina, y el último en Magallanes. Bueno, este perfil en Neuquén es esencialmente el mismo que habíamos visto en el trabajo de McGroder, o que ellos pusieron, digamos, ahí en McGroder, ya, donde tenemos un estilo de piel gruesa. Voy a ponerlo de estilo al tiro: piel gruesa, con inversión de fallas de basamento, deformando esta cobertura mesocenozoica, con 41 kilómetros de acortamiento, bastante menos que lo que veíamos hacia el norte. Después este otro perfil en lo que sería la región de los lagos en Chile, o en la parte sur de los lagos, en Palena. Está el Cerro Tronador, acá un volcán, digamos, activo, pero vemos, ¿no es cierto?, cómo hay fallas inversas, están actuando por sobre el basamento, parecido a lo que vemos acá. Basamentos son granitos, pero en este caso no tan viejos, son granitos cretácicos. Y al igual que en este sector, ¿no es cierto?, hacia el sector más externo de la faja plegada y corrida, es esencialmente de piel delgada sobre depósitos jurásicos aneógenos que están siendo deformados en el sistema de piel delgada principalmente.
¿Mm? Muy poco acortamiento, 24 kilómetros apenas, en un perfil que es bastante corto además. Pero cuando nos vamos hacia el sur, a Magallanes, todo cambia. La verdad es que en el segmento de los Andes australes siempre todo es muy distinto. Nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos avanzando con el curso. Y si bien veníamos entonces con un gradiente, ¿cierto? Más o menos norte-sur de mucho cortamiento y muy poco cortamiento, cuando pasamos a Magallanes, de nuevo el acortamiento es enorme, 83 kilómetros en esta sección, asociado a una gran cantidad, digamos, gran apilamiento tectónico en fajas plegadas y corridas de piel delgada, que están asociadas a la faja de plegada y corrida de Magallanes, digamos, ¿no? Pero también hacia la parte interna, más hacia el sur oeste, digamos, en este caso, por el perfil va oblicuo o va perpendicular al margen, vemos involucramiento de basamento paleozoico y en parte también Jurásico-Triásico, ¿no? Que está siendo deformado en este sistema más bien de piel gruesa, al cual se asocia después una piel delgada. Algo que si lo vemos no es muy distinto al estilo que veíamos entre la cordillera oriental y el sistema subandino en la parte norte. Y en este sentido está asociado a gran deformación también. Aquí es importante que después de esta deformación, sí, si lo miran, digamos, no está activa, lo sabemos porque está cruzado por fallas transcurrentes. Son las fallas transcurrentes asociadas al estrecho de Magallanes, por ejemplo, que están disgregando toda esta deformación que es eminentemente pre-miocena. Pero al margen de eso vemos estos estilos estructurales también muy, muy claramente marcados allí. Bueno, ok, con eso entonces voy a terminar esta presentación, que me salió más larga de lo que yo quería. Me hubiera gustado, hubiera sido menos de una hora, pero ya estamos en una hora y cuarto. Y de nuevo recalcarles entonces el interés que tenemos de que ustedes puedan hacer el mismo análisis que yo acabo de hacer, pero en base a su propio mapa geológico estructural que están construyendo y en base entonces a una relación, a relacionar más bien el mapa con los perfiles estructurales para poder describir esta relación entre basamento y cobertura en términos de la anatomía interna de cada uno de los segmentos. Espero que les vaya muy bien con eso y nos estamos viendo pronto. Chao.